Buenos días, César. Buenos días a todos los oyentes. Gracias por estar del otro lado de la radio una vez más. Hoy vamos a conversar un poquito sobre el conflicto en Siria. Para mí va a ser un gran desafío explicar de forma sintética el problema. Es un tema con un montón de aristas, bastante complejo. La región del Medio Oriente ha sido foco de conflicto desde el inicio de la humanidad. Así que voy a tratar de encontrar un poco de equilibrio entre explicar con cierta profundidad el conflicto, pero sin aburrirlos. En primer lugar, antes de adentrarnos específicamente en qué está pasando en Siria, quiero aclarar dos cuestiones. Creo que son necesarias para entender un poco el conflicto. La primera es la división religiosa del mundo musulmán. Y la segunda, la importancia geopolítica que tiene Siria. En cuanto a la cuestión religiosa, dentro de los musulmanes hay dos grandes corrientes, los sunitas y los chiitas, que tienen ciertas diferencias de creencias, de doctrina, y han convivido de forma más o menos pacífica durante 14 siglos, pero en algunos periodos, en algunas regiones puntuales, la relación es bastante conflictiva y violenta. Esta división empieza con la muerte de Mahoma y se dividen los sunitas, que son más tradicionalistas, son la gran mayoría del Medio Oriente, de los musulmanes, y como que el país que más los representa, donde más están identificados, es Arabia Saudita. Y por otra parte, los chiitas, esta minoría que nace con el yerno de Mahoma, son una rama más fundamentalista. Y los países que ocupan principalmente son Irán e Irak. Y después hay un tercer grupo, que si bien no es una división religiosa, sí es una minoría étnica importante, son los kurdos. Seguramente en algún momento han escuchado hablar de los kurdos. Son una minoría que ocupa el norte de Irak, el norte de Siria y el sur de Turquía. Y ellos quieren un estado independiente. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Que cuando las potencias europeas, después de las guerras mundiales, dividen el Medio Oriente, lo hacen sin considerar los pueblos. Crean líneas geográficas imaginarias y crean países con mezclas poblacionales adentro, y eso es parte del conflicto. Entonces los países tienen grandes problemas internos. Sintetizando entonces esa cuestión, Medio Oriente en general, y Siria en particular, tiene sunitas, chiitas y kurdos. ¿Quién es la mayoría poblacional en Siria? Sunitas. ¿Quién es el gobierno en Siria? Los chiitas. Y ahí se empieza a ver ya una parte del conflicto. Vamos a la cuestión geoestratégica. Es decir, cuál es la importancia que tiene una zona, un territorio, en el juego de poder mundial y en la economía internacional. Siria, porque hay mucha gente que dice esto es por el petróleo. Siria no tiene grandes reservas de petróleo ni de gas. Pero ¿qué pasa? Siria está de camino entre los países que tienen petróleo y a Europa. Entonces representa la puerta de entrada de forma directa para estos combustibles. El que controla el territorio sirio puede controlar el flujo comercial entre Medio Oriente y Europa. Una vez que ya estuvimos hablando de la cuestión religiosa y de la cuestión territorial estratégicamente, ahora sí veamos puntualmente qué está pasando ahora para entender un poco el conflicto. A Siria la gobierna desde el año 2000 al-Assad. El presidente heredó a su padre en el año 2000 cuando murió, que venía gobernando desde 1971. Es decir, que entre padre e hijo llevan 50 años en el gobierno, también atornillados. En el año 2011, en todo el mundo empezó a surgir un reclamo llamado la Primavera Árabe. Era un fenómeno social y político con manifestaciones en todos los países de la región, exigiendo mayor democracia, libertades, derechos. Esta bola se llevó puesto varios gobiernos y en Siria desde el 2011-2012 hay una guerra civil que todavía no terminó. Ese es el tema de Siria, están en guerra civil. Estas manifestaciones, y la aclaración, César, cuando digo manifestaciones, no es la CGT cortando una calle, son rebeliones armadas, es una guerra con tiros y muertos. Dentro de este contexto de manifestaciones,
el presidente sirio estuvo a punto de caer. ¿Por qué todavía gobierna en Siria? Porque lo salvaron Putin y a Irán. Entre los rusos y los iraníes mantienen el poder en Siria. ¿Qué pasó de esa época para acá? Gran inestabilidad política. El gobierno, la realidad es que no controla la totalidad de su territorio. Distintos grupos armados manejan ciudades del país, se pelean todo el tiempo. Los rusos se meten a cada rato, hay terroristas dando vueltas. Los kurdos quieren aprovechar para mantener su territorio y ver si consiguen su estado independiente. Apareció el Estado Islámico, ¿se acuerdan de ISIS? Bueno, apareció en toda esta zona liberada y ya también lo destruyeron, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que es un desastre. ¿Y qué pasa con el conflicto actual? ¿Por qué atacó a Estados Unidos? Dentro de esta lucha del gobierno sirio por recuperar las ciudades que controlan los rebeldes, que queden claro eso, el gobierno no controla el territorio. Hay un montón de ciudades del país que no los controla y está en guerra contra ellos. Y bueno, ¿qué pasó? Hace 10 días se cruzó una línea roja, como le gusta decir a Trump. El gobierno atacó a los rebeldes en la ciudad de Duma, a los rebeldes junto con la población civil, con el que estaba con armas químicas. Bombardeó con armas químicas, que es algo que ya venía haciendo. En el mundo, las armas químicas están prohibidas. Hay una completa prohibición para la creación y el uso de armas químicas. Y así ya se le había advertido. ¿Qué pasó? Con un nuevo ataque con armas químicas, Estados Unidos, apoyado por Francia y por el Reino Unido, decidieron bombardear y destruir específicamente 3 puntos de producción y almacenamiento de estas armas químicas. Unos laboratorios, llamémosle. Por otra parte, por una cuestión de tiempos, no puedo hoy analizar si está bien o no el ataque de Estados Unidos y cuál es la legitimidad que tiene para saberlo de adelante. Quizá otro día podamos hablar del tema. Solamente quiero decir que, obviamente, que repudio la guerra, que repudio la utilización de armas químicas. Para ir cerrando, quiero dedicar un párrafo a la posición del presidente Macri con este asunto. ¿Cuál es la posición argentina? La semana pasada en la Cumbre de las Américas, que fue la que justamente no vino Trump por estar organizando el ataque a Siria, Macri condenó el uso de armas químicas y llamó a preservar la paz. ¿Cómo se le dio? Como un apoyo a la decisión de atacar de Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿alguien esperaba algo distinto? ¿Alguno se piensa que Trump lo llamó por teléfono y dijo: hola Mau, buen día, quiero preguntarle si puedo tirar un par de misiles? En el contexto internacional, Macri no es nadie. Y Macri sabe que no es nadie. E hizo lo que le convenía políticamente. El posicionamiento de Argentina, con este apoyo medio tácito, no tiene nada que ver con Siria. Argentina está en medio de una negociación con Estados Unidos por los aranceles al acero, el aluminio y el biodiesel. Para que se entienda, Macri es un alumnito que viene con promedio de 5.50, parece que se va a llevar la materia y hoy le trajo una manzana a la profe para ver si llega al 6. La posición de Argentina es tratar de acomodarse un poco con las potencias occidente, y en eso viene el juego de Macri de apoyar la intervención. Para cerrar, mi pregunta del día: ¿ustedes creen que el fin de detener el uso de armas químicas justifica el ataque o había otro camino? Este fue mi columna de hoy, tratar de entender un poco de dónde viene el conflicto en Siria. Así bueno, gracias por el espacio, queda abierto el debate, me quedo escuchándolos y nos reencontramos el viernes.